Bueno, hola, ¿qué tal? Siendo las 9:32 minutos de la mañana, le doy la bienvenida a todos a una nueva Weekly Kickoff. Esta semana con bastantes noticias y bastantes acontecimientos interesantes para analizar. Y un poco también mirar lo que dejó la semana pasada, dónde están los mercados, cuáles son las tendencias y en definitiva, bueno, ir viendo más allá del manejo puntual de la coyuntura, cuestiones más de mediano y largo plazo para la cartera de los clientes de ustedes, ¿sí? Estamos en un momento, yo digo, de definición bastante divergente, digamos, ¿no? Porque yo divido la situación del manejo ahora de la pandemia en este momento del tiempo y en este momento de la vacunación y la logística de vacunación como una divergencia bien marcada. En primer lugar, una primera divergencia entre lo que es el mundo desarrollado y el mundo emergente, ¿sí? Con el mundo emergente lidiando fuertemente con problemas de logística y problemas de conseguir vacunas, digamos, ¿sí? Mientras que en el mundo desarrollado también veo una divergencia bien clara, y esa divergencia viene determinada básicamente por lo que está ocurriendo en Asia desarrollada y Estados Unidos por un lado, y lo que está ocurriendo en Europa por el otro, ¿sí? En Europa claramente la tercera ola del COVID-19 está presente cuando mucha gente o muchos analistas no lo esperaban, y de hecho, digamos, los confinamientos siguen siendo bastante estrictos. Incluso países que tenían dentro del cronograma de ir relajando esas restricciones, iban a comenzar esta semana. Decidieron postergar eso, en el caso claro de Alemania, y esto de alguna manera, digamos, avanza en caminos divergentes respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, donde Estados Unidos la maquinaria de la vacunación está corriendo fuertemente, donde obviamente los casos han bajado sensiblemente y las hospitalizaciones también. En este sentido, bueno, las perspectivas de crecimiento son mucho más alentadoras, al menos para este trimestre que estamos dejando atrás ya, y para el segundo trimestre del año 2021. Y por lo tanto es como que decimos que el mundo desarrollado también avanza a dos velocidades, ¿sí? Por un lado, entonces, Estados Unidos y los países desarrollados asiáticos, que por cuestiones culturales y cuestiones del impacto menor de la pandemia están, digamos, logrando manejar la situación de una manera mucho más, si se quiere, eficiente, ¿sí? Y Europa realmente con muchísimos problemas. Así que vamos a compartir la pantalla un poco para conversar lo que traje en el día de hoy, ¿sí? La presentación. Bueno, acá estamos. Básicamente, entonces nos vamos a centrar un poco en la cuestión central que tiene que ver con el dato, si yo diría el dato más relevante de lo que fue la semana pasada, ¿sí? Y que está resumido en este cuadro, y que este cuadro se desprendió básicamente de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que vino acompañado con un, digamos, nivel de proyección macroeconómica que el organismo hace cada 3 meses, ¿sí? Eh, la reunión del Comité de Política Monetaria, como el mercado más o menos lo había descontado y como todos preveíamos, no produjo ningún cambio en la tasa de interés de cortísimo plazo, que es la que marca la Reserva Federal, y con eso es la que realiza política monetaria. Se mantuvo en el rango del 0 y 0,25%. Ya habíamos visto algunas declaraciones de Jerome Powell en este sentido, que el organismo debía ser, digamos, pacientemente, o debía mostrarse demasiado paciente ante los indicios de una mayor inflación antes de hacer algún ajuste de tasa de interés. Pero lo que sí llamó la atención, obviamente para bien, fue el fuerte, digamos, upgrade que hizo de crecimiento económico para la economía norteamericana, la Reserva Federal. Fíjense que la última proyección que habíamos visto fue la de diciembre del 2020, donde claramente la Reserva Federal esperaba un rebote en el nivel de actividad, pero bastante más contenido, en la zona del 4,2% para el año 2021 y 3,2% para el año 2022. Bueno, ahora la revisión de esta proyección económica espera un salto en el crecimiento de
6,5% este año. ¿Sí? Fíjense que esto nos termina de, digamos, de disipar cierta incertidumbre que había sobre el impacto que iba a tener, digamos, la segunda ola de COVID en los Estados Unidos en el crecimiento del primer trimestre, algo que veníamos hablando en las weeklies anteriores de que efectivamente no se veía, al menos en los indicadores económicos, una desaceleración fuerte de la economía. Y digamos también la confianza que tiene la Reserva Federal sobre la implementación de este plan de vacunación que va a permitir recobrar confianza, reabrir la economía y en definitiva expandirse a una tasa muy muy fuerte, digamos, del 6,5%. Y bueno, eso agrega 2,3% más de crecimiento respecto a lo que se preveía en diciembre del 2020. También hubo una pequeña modificación alcista para el PBI del crecimiento del año 2022, de 3,2 a 3,3. En consecuencia con esto también el crecimiento económico va a dar lugar a una rebaja sustancial de la tasa de desempleo. Hoy la tasa de desempleo se encuentra en el 6,2%. La Reserva Federal está proyectando un 4,5% de este año contra el 5% que proyectaba en diciembre. Y para el año 2022 perforaría el piso del 4% para ubicarse en el 3,9%, también mejorando respecto al 4,2% previo. ¿Sí? Hasta acá, digamos, aún así con este fuerte crecimiento del 2021 y 2022 todavía no se lograría alcanzar el nivel del 3,5%, que era la tasa de desempleo que tenía la administración de Donald Trump antes de la irrupción de la pandemia. En el tema de inflación, que el indicador que mide la Reserva Federal es el PCE, ¿sí? es una métrica que está mucho más relacionada con el gasto del consumidor. Bueno, acá también es la advertencia, digamos, ¿no? La advertencia del 1,8% que esperaba en 2021, pasando al 2,2%, y del 1,9% al 2% en 2022. Bajo este escenario, la premisa central es que la inflación, digamos, de este año, el PCE, se va a acomodar un poquito por encima del objetivo del 2% a largo plazo de la Reserva Federal, pero como la Reserva Federal ya lo había dicho que va a tomar el promedio de inflación en un determinado periodo de tiempo, esto no implicaría directamente un ajuste alcista de las tasas de interés. Este es el escenario ideal, digamos, ¿no? Donde hay un poco de presión inflacionaria, pero nada desbordante, la economía recuperándose bien fuertemente con generación genuina de empleo. Esto le permitiría, digamos, ir de alguna manera a partir del segundo semestre de este año desalentando la aplicación de los planes del seguro de desempleo y los planes de ayuda familiar, los famosos paychecks de los $1.400, para ir, digamos, alivianando un poco la carga fiscal sobre las cuentas norteamericanas a medida que se recupera el sector privado y el empleo privado. Bajo esta premisa, de vuelta, es el escenario ideal. Hay que ver a partir de ahora si efectivamente dos cosas. Si el mercado le cree a la Reserva Federal de que esto va a ser así, de que realmente las presiones inflacionarias van a existir, pero van a ser contenidas y que no va a ser necesario una, digamos, intervención más masiva de la Reserva Federal. Fíjense cómo reaccionó este anuncio, fue el día miércoles a las 3 de la tarde, hora argentina. Fíjense cómo reaccionó la tasa de los bonos del Tesoro americano, ¿no? Sobre todo la de 10 años, que es el benchmark que nosotros miramos permanentemente. A esa hora estaba en 1,61 y obviamente inició un claro camino alcista hasta tocar 1,75, ¿sí? En la jornada del día jueves e incluso en algunos pasajes del día viernes. ¿Sí? Descomprimió a 1,72 sobre el cierre y hoy está en 1,68, más por un factor exógeno que por un cambio de perspectivas de la Reserva Federal y la inflación. Ahora vamos a hablar un poquito de ese factor exógeno, pero evidentemente, bueno, por ahora se mantiene la presión alcista, digamos, de las tasas de interés en la medida que, bueno, efectivamente el mercado tiene un poco de miedo sobre la capacidad de la Fed de dominar la inflación y no tener que subir la tasa de interés y eso perjudicar claramente a bueno, en la reactivación económica o el crecimiento económico. Ustedes se preguntarán,
Bueno, ¿qué puede hacer la Reserva Federal más allá de subir la tasa de interés? La Reserva Federal tiene el camino que hablamos anteriormente, lo que se llama la operación Twist. ¿Qué es la operación Twist? Es ir dejando vencer los bonos del Tesoro de corto plazo que tienen su cartera de 3 a 6 meses y no renovarlos en el corto plazo, sino que con ese capital ir comprando los bonos de largo plazo en el mercado secundario de la Reserva Federal. ¿Y qué gana con esto? Bueno, si aumenta la demanda de los bonos de largo plazo, aumenta el precio y baja el rendimiento. Es decir, que podría tener una intención de hacer un control del nivel target de la tasa de 10 a 30 años. ¿Por qué? Bueno, porque es la que, como yo les dije anteriormente, es la guía de la economía, no solamente norteamericana, sino también a nivel mundial, pero sobre todo el guía norteamericana porque, por ejemplo, la semana pasada han bajado 4% la refinanciación de hipotecas en el sector de real estate de la economía norteamericana y producto de esto de las tasas de interés de largo plazo más elevadas. Entonces, esto sí podría interferir en la recuperación económica, esto podría interferir en el financiamiento de las empresas de largo plazo y por lo tanto ahí hay un incentivo. ¿Cuándo podría aplicar esto? Mi visión particular es que la Reserva Federal podría aplicar un esquema de operación twist en el caso de que la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años vaya por arriba del 2%. ¿Por qué por arriba del 2%? Bueno, porque allí ya empezaría, digamos, a presionar y a erosionar parte de la credibilidad sobre el objetivo de inflación de largo plazo de la Reserva Federal, ¿sí? Que es justamente entre el 2 y el 2,2%. Así que atentos a ese nivel. Por el momento yo creo que la Reserva Federal va a actuar pacientemente, mirando cómo se va acomodando el mercado, cómo se van acomodando las expectativas y en función de eso ver si tiene que intervenir o no. En términos de lo que espera el mercado concretamente para la tasa de interés de corto plazo, esta que se mantuvo en el rango entre el 0 y 0,25%, bueno, no hay demasiados cambios. Esta es la proyección de la tasa de interés que de acuerdo a cómo tradean los futuros de tasa de interés de la Fed a la última reunión de este año, que es el 15 de diciembre del 2021, y si se fijan que se está tradeando con un casi 93% de probabilidad de que la tasa se mantenga en los niveles actuales, por lo tanto no habría ningún ajuste alcista. Y hay un pequeño uptick alcista, digamos, de la probabilidad de que haya un aumento de un cuarto de tasa de interés, digamos, ¿no? Este nivel del 6,5% es relativamente bajo. Estaba en niveles del 4% la semana previa, antes del ajuste y antes de la comunicación del Comité de Política Monetaria de la Fed, pero claramente desde el punto de vista de el costo de financiamiento de cortísimo plazo, digamos, hay bastante más confianza de que las tasas permanezcan en este nivel. Yo creo entonces que hay que monitorear las tasas de más de mediano y largo plazo, que son las que en definitiva terminan pegando en la recuperación económica, termina pegando en los mercados de activos de riesgo, renta fija y renta variable, y adicionalmente termina, digamos, presionando a la Fed para ver si puede, digamos, aplicar alguna de estas herramientas que hablamos anteriormente, como para hacer un control de la situación mucho más eficiente, ¿sí? Para evitar que esas expectativas de mercado se vayan retroalimentando. ¿Cómo reaccionó la renta variable en una semana de fuertes anuncios de la Reserva Federal? Bueno, lo que vemos, el gráfico de arriba muestra el One Week Relative Performance, que es lo que a nivel sectorial estuvieron rindiendo las acciones en la última semana. Fíjense que acá hay dos cuestiones centrales. La primera cuestión central, vemos que a nivel global podríamos decir que la semana pasada fue una semana donde la rotación del portafolio se tomó una pausa, ¿sí? Y ante el mayor miedo y mayor incertidumbre, y mayor volatilidad en los mercados, volvieron las jugadas defensivas. Consumo masivo, ¿sí? O el consumo defensivo y el sector de salud son los únicos dos sectores que mostraron ganancias. Y el sector de utilities, que también es bastante defensivo, fue el que menos cayó dentro de los perdedores. El sector de tecnología siguió ofrecido, digamos, ¿sí? Por este miedo de la tasa de interés.
El sector financiero cayó a nivel de 1,9% a nivel agregado. Esto es claramente por un anuncio puntual de la Reserva Federal, que yo les comenté en la semana, que tuvo que hacer mucho más restrictiva la liquidez con la cual podían disponer los bancos, a una medida que había relajado los criterios de apalancamiento de los bancos sin contabilizar los bonos del Tesoro americano en sus tenencias, y que vencía o vence ahora el 31 de marzo. Entonces, caída esta flexibilidad en la liquidez y el apalancamiento de los bancos, hubo una toma de ganancias allí. Y fíjense, el sector de energía cayó un 5,3% por una combinación de dos cosas. La primera, una toma de ganancias lógica después del rally que ha tenido, fue el sector que más ralió en el año. Y la segunda es porque sorprendentemente hubo muchísimos más inventarios de crudo en Estados Unidos de los que se estimaba. Y esto yo creo tiene que ver con, en primer lugar, quizás un menor consumo en Estados Unidos, pero también pegando en las perspectivas de la economía europea ante el tercer rebrote del COVID. Por lo tanto, ahí hay una cuestión central a monitorear, porque la demanda de crudo podría pagarse, al menos en el viejo continente. Cuando uno toma un poquito más de perspectiva y dimensión, ve que a un mes, bueno, la rotación de la cartera, cuando tomamos el último mes, siguió tomando fuerza. Fíjense que energía, industriales y financieros lideran con subas de 7 a 4%, materiales básicos y real estate también, y todo lo que es sectores más defensivos de la cartera en rojo, ¿sí? Y tecnología fuertemente castigado. Esto hay que verlo de una manera más agregada en lo que va del año. De vuelta, los sectores más procíclicos están, digamos, evidenciando que el mercado se volcó de lleno a la rotación de las carteras. A partir de este momento sería bastante cauto. Yo creo que a nivel tecnológico tenemos empresas que están mostrando mucho atractivo. Algunas de ellas las habíamos visto en alguna weekly anterior. Por ejemplo, de las Big Tech americanas, uno de los nombres que habíamos ponderado en su momento había sido Facebook. Facebook tuvo una muy buena semana la semana pasada. Google está también en valores atractivos. Y por qué no, digamos, para aquellos que quieren expandir fronteras, animarse un poquito a la reciente caída de Alibaba como una oportunidad. Pero evidentemente lo que es energía y el sector financiero en los Estados Unidos, yo creo que tomaría con cuidado la situación, digamos, de lanzarse o abalanzarse ahora fuertemente a la cartera o a comprar estas posiciones. Creo que deberíamos tener ahí un pullback de retroceso, ¿sí? Una corrección sana como para ingresar a valores más atractivos, porque el mercado se ha adelantado demasiado, y adelanto demasiado implicaría convalidar ganancias y ventas en estos sectores que quizás todavía la situación no amerite mucho. ¿Por qué? No por Estados Unidos a nivel particular, sino porque Estados Unidos va a necesitar de que el mundo también acelere y tenga éxito en el programa de vacunación, porque de nada sirve inmunizarse un país solo en un mundo tan globalizado como el actual, ¿sí? Lo que sí estamos viendo muchas dudas es en lo que es los mercados emergentes. ¿Sí? Habíamos visto un inicio de año bastante tumultuoso en lo que era Brasil, ¿sí? Asia había recuperado bastante bien, pero fíjense acá, yo les traje el ETF de mercados emergentes, que es la línea blanca. Fíjense que durante las últimas 3 semanas, casi todo el mes de marzo, estuvo lateralizando, ¿sí? Y acumula una caída de 6% en lo que va del año. La línea roja les muestra las acciones de China, que después de tener un comienzo de año un poquito más, digamos, auspicioso, aquí, digamos, en el último mes ha perdido 10% nuevamente. En lo que se ve acá es el ETF FXI,
que es el ETF de acciones más representativas, pero lo que estamos viendo es de vuelta muchas dudas ante el avance de el gobierno sobre las denominadas plataformas, ¿sí? Entre las que se encuentra Alibaba, JD y otros grandes conglomerados tecnológicos. Mi sensación es que el miedo está bastante preciado dentro de los precios de las acciones chinas, pero obviamente hasta que no haya una definición que disipe un poco la incertidumbre, va a seguir ofrecido. Y fíjense que la línea violeta nos muestra el ETF, el EWZ de Brasil, acumula 4% de caída en el último mes, con alguna recuperación tangencial, pero Brasil está envuelto en una situación de desmanejo de la pandemia bastante crítica, y creo yo que hasta tanto eso no se estabilice, vamos a seguir con un mercado muy volátil. Y el ILF es el ETF de las acciones latinoamericanas, las 40 acciones latinoamericanas más grandes, que está claramente compuesto por una ponderación fuerte entre Brasil y México, también cayendo 3,3% en el último mes. Si necesitamos algo, digamos, que no ayudara al escenario de los mercados emergentes, es lo que pasó esta madrugada en Turquía, digamos, ¿no? El presidente Erdogan echó al tercer presidente del Banco Central, y la lira turca está cayendo alrededor de casi 10% contra el dólar, ¿sí? Fíjense que esto nos hace, digamos, recordar un poco la situación de mediados del 2018, aquella que fue un año tan traumático también para la Argentina, donde de vuelta la lira turca pasó de casi 4 dólares, 4,5 dólares, 4,5 liras por dólar a casi 7. Allí también había sufrido fuertemente el peso argentino, y ahora tenemos un rally similar. La pregunta que tenemos ahora que considerar es si va a haber un efecto contagio o no. A priori, en las operaciones preliminares de esta mañana, teníamos alguna presión sobre el peso mexicano, ¿sí? Que estaba devaluándose casi un 1% contra el dólar, pero eventualmente no había un efecto contagio generalizado, sino que por ahora el mercado estaba muy focalizado en lo que pasaba en Turquía. Ahora bien, vamos a ver si con el correr de las horas de este día de hoy, el correr de las jornadas de esta semana, hay o no algún tipo de contagio. Para mirar, lo que nos interesa a nosotros a nivel regional es Brasil. Brasil ya tuvo, digamos, un escudo, ¿sí? Un amortiguador que implementó el Banco Central de ese país la semana pasada, subiendo la tasa de referencia Selic, ¿sí? Que estaba en su mínimo nivel histórico, en el 2% durante lo peor de la pandemia. Fíjense que estuvo desde agosto hasta justamente la semana pasada. Subió 75 puntos básicos a nivel de 2,75, y en la próxima reunión pautada para el mes de principios del mes de mayo, está, digamos, casi asegurando una nueva suba del 0,75%, lo cual llevaría la tasa a niveles del 3,5%. Esto podría ser positivo para evitar, digamos, una presión sobre el real brasileño, que es algo que nos interesa a nosotros en Argentina para ver la tasa de cambio. Además, este aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos responde básicamente a algunas presiones inflacionarias que vienen por el lado de la suba de los precios de los commodities, y también por toda la ayuda monetaria que se dio en ese país para paliar los efectos de la pandemia. Y a nivel Argentina nos preguntamos si eventualmente podemos tener la misma situación de contagio del 2018 que la situación actual. La situación actual dista en varios puntos centrales. En primer lugar, tenemos un cepo cambiario, es decir, no hay libre movilidad de capitales. En segundo lugar, son pocos los capitales que han ingresado en los últimos meses como para querer salir y presionar. Y en tercer lugar, Argentina está fuera de lo que son los mercados de crédito externos. Por lo tanto, digamos, las vías de contagio pueden existir, pero no sobre el tipo de cambio oficial, sino sobre el tipo de cambio libre.
y eso es lo que hay que monitorear. La línea azul acá es el dólar de contado con liquidación. Sobre el eje izquierdo pueden ver, digamos, la cotización. El cierre del viernes fue en 149,50 y luego de ese pico de 180 pesos en octubre se mantuvo en este rango de entre 140 y 150 pesos, ¿sí? Y la línea de abajo, la línea blanca, con la zona sombreada, es el spread o la brecha, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que monitorear más de cerca. La brecha hoy en niveles del 63% entre el contado con liquidación y el dólar oficial. Y eventualmente si hay algún tipo de temblor sobre las monedas emergentes, seguramente veremos más presión sobre la línea del contado con liquidación, pudiendo ampliar brecha. Por lo tanto, esto se sumaría a la incertidumbre que hay sobre la Argentina y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obviamente con el nivel de aceleración de la inflación que estuvimos viendo tanto en diciembre, enero y febrero con índices del 4%, 4% y 3,6% respectivamente. Entonces, atentos a esto, yo creo que el tipo de cambio contado con liquidación, dada el contexto de la Argentina, está en una situación que, bueno, podría ser atractivo comenzar a dolarizar parte del portafolio, al menos una parte. Mi impresión es que esto se va a acelerar, ¿sí? En la medida que nos vayamos acercando a fechas claves que son las elecciones PASO, tanto en su versión primaria como en la elección general de medio término. A ver, volviendo acá al mundo, estos son los principales indicadores que tenemos esta semana. Lo más relevante, así a simple vista, es vamos a tener tasa de inflación en el Reino Unido, vamos a tener el índice Composite, que implica la actividad de servicios sumado a la actividad manufacturera en muchos países centrales del mundo, como es justamente el Reino Unido, la Unión Europea e incluso Estados Unidos. Vamos a tener mucho dato de housing en Estados Unidos hoy y mañana, sobre todo lo que es las ventas de casas usadas y las casas nuevas. Y el viernes también una medida del PCE, que es el indicador de inflación que más mira la Reserva Federal para el mes de febrero, ¿sí? En Argentina vamos a tener el día martes la tasa final de crecimiento o de caída del PBI de la Argentina y con eso va a cerrar el número de contracción del PBI en 2020. Vamos a tener la tasa de desempleo el jueves correspondiente al cuarto trimestre del año y el viernes vamos a tener el resultado del saldo de la balanza comercial, así que tenemos bastante nivel de actividad también a nivel local. En balances no hay mucho, ¿sí? Ya son marginales las empresas o son poco protagonistas las empresas que terminan de presentar, digamos, esta semana. Quizás lo más relevante o anecdótico es el día de mañana al cierre de mercado presentará GameStop. Si ustedes se recuerdan, aquella empresa que estuvo en medio de la saga de los Reddit Boys en el mes de enero, y también Adobe como la empresa más relevante. Después son empresas que no tienen demasiada incidencia y tampoco tienen impacto en la cartera de sus clientes. Entonces, consideraciones finales antes de pasar a algunas ideas de inversión. Estados Unidos va a liderar la recuperación global por la aceleración en el programa de vacunación, ¿sí? Ese 6,5% es muy potente. Sin embargo, yo creo acá que no sirve, digamos, que Estados Unidos solamente logre su inmunidad, sino que el mundo tiene que acompañar para darle fuerza a una recuperación global. Por el momento no se observa una aceleración desbordada de la inflación, siendo el escenario base un aumento de precios del 2,2%, y ahí, digamos, en ese nivel de break-even de la tasa de tesoro a 10 años, ¿sí? Es donde uno podría esperar, si escalara hasta ese nivel, una intervención mucho más agresiva de la Reserva Federal. El mundo emergente perdió un poco de atractivo, es decir, el mal manejo de la pandemia y la falta de disponibilidad de vacunas en casi todos los países
hace que no se pueda disfrutar de las mieles de los precios de los commodities mucho más, digamos, atractivos en términos históricos comparados con la última década. Y Asia, claramente, dentro del mundo emergente, está por delante de Latinoamérica. Vamos a ver, en definitiva, si hay algún tipo de impacto de la lira turca sobre justamente el sector. 3 ideas de inversión finales para cerrar la charla y abrir el espacio a las preguntas. El día viernes les compartí un informe donde hablábamos de un portafolio de tasa de interés en un contexto de tasas deprimidas. Mi impresión es que las tasas de interés, al menos por este año, van a seguir siendo bajas. Aún con este rally de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, creo que la Reserva Federal tiene capacidad de descomprimir esas tensiones que tiene el mercado respecto a las posibles presiones inflacionarias. Y acá les compartí, digamos, una cartera con 6 instrumentos de baja volatilidad, ¿sí? De bajo nivel de volatilidad y con un dividend yield del 4,55%. Vean si quieren el informe y cualquier duda que tienen me lo pueden hacer saber por los canales de research. Contento de atender esas consultas allí o por qué no, al final de esta charla. Para quienes están haciendo primeros pasos para carteras offshore para sus clientes, acá hay un modelo de portafolio para un perfil conservador, ¿sí? Con un 50% de carteras de la cartera en lo que es renta fija, dividido en acciones preferidas y bonos corporativos de alta calidad crediticia, el S&P 500 y después sectores muy defensivos como el de utilities y el de salud mediante sus respectivos ETFs, y algo de oro podría ser una alternativa bien conservadora en busca de ¿por qué no?, un retorno de entre 7 u 8% anual. Para aquellos que tienen algún perfil de cliente mucho más agresivo, acá algunas ideas. Anclar un poco un cuarto de la cartera en el ETF de acciones preferidas, que está dando aproximadamente un 4,8% de tasa de interés anual, y después sí ir al Nasdaq, al sector financiero bancario en los Estados Unidos, al sector petróleo y gas, con el pullback que pueden estar mostrando en estos días, puede ser un punto de ingreso interesante. Y dentro de mercados emergentes, apostar tanto al Emerging Market ETF, el iShares EM, que tiene una amplia ponderación de valores asiáticos dentro de emergentes, y ¿por qué no un 10% del ETF de acciones chinas, aprovechando la caída reciente? Estas son algunas de las ideas de inversión. Ahora contento de bueno, dejar de compartir esto y pasar a las preguntas, así que abramos el juego. Pueden hacerlas a través del chat o me las pueden preguntar sin ningún problema abriendo sus micrófonos, así que espero que tengan muchas cosas para preguntarnos. Acá me preguntan, ¿el pago de dividendos extranjeros tiene alguna comisión del broker o impuesto que lo reduzcan? ¿Y la repatriación de los mismos tiene un costo? Bueno, el pago de dividendos tiene el concepto del withholding tax para los inversores no residentes. El withholding tax es una retención. Si el activo es de origen norteamericano, te retienen el 30%, ¿sí? Automáticamente. Con el broker no hay ningún costo adicional, pero ese 30%, digamos, te lo retienen. Es decir, si me paga un dividendo por acción de $1, se me va a acreditar directamente el 0,70%. De todas formas, ese withholding tax lo puedo deducir del impuesto, digamos, a la ganancia en Argentina, ¿sí? No somos asesores contables, pero impositivos, pero es deducible. Adicionalmente, el withholding tax depende de la política impositiva que tenga cada país respecto a los inversores no residentes, y en este sentido, por ejemplo, si ustedes tienen un ADR británico, ¿sí?, de una empresa de origen británico, y cobran dividendos, está exento, porque ahí el withholding tax es 0. Por eso muchas veces también uno busca alternativas
de inversión en ADRs ingleses, digamos, ¿no? Del Reino Unido, porque no tenemos esa retención. Así que ese es un dato a considerar. Me preguntan acá cómo veo el ETF de bonos corporativos, cuyo ticker es el EAD, ¿sí? Que rinde un 8% anual con pago mensual. Bueno, son bonos que no tienen alta calidad crediticia, ¿sí? Y ahí, digamos, va un poco en lo que respecta al perfil de riesgo de cada uno. Obviamente que un 8% es muy atractivo, ¿sí? Pero cualquier corrida contra mercados emergentes podría ponerte en una situación de debilidad. Puede ir una parte allí. Yo estoy viendo algunas alternativas para presentarles a ustedes, por ejemplo, en lo que se llaman los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que muchos de ellos tienen tasas de interés o tasas de retorno también en torno al 7-8%, y que me parecen incluso que son hasta mucho más, no seguros, porque son volátiles, pero que tienen un respaldo de real estate mucho más atractivo que lo que son bonos emergentes o bonos de estados soberanos que tuvieron que hacer un esfuerzo fiscal masivo como para contrarrestar los efectos del COVID. Entonces, sabiendo esto, se puede ganar algo de renta por ese lado, pero a costa de una mayor volatilidad y riesgo. Recuerden, mientras me hacen algunas otras preguntas, bueno, que obviamente para aquellos también que lo requieran y que se están, digamos, familiarizando con todo lo que son los portafolios offshore, con algunos de ustedes estuvimos trabajando en algunas propuestas un poco más personalizadas de acuerdo a lo que me iban marcando del perfil de riesgo de los clientes que estaban interesados para invertir allí y el plazo de inversión, así que también está abierta la posibilidad justamente de, bueno, de intercambiar, de hablar un poquito sobre algunos casos puntuales y que me puedan básicamente guiar como para que yo les pueda armar algún portafolio un poquito más personalizado así. Así que eso no tengan problema de pedírmelo, de pimponearlo mediante los canales tradicionales de research, porque está abierta esa posibilidad y creo que bueno, podemos sumar valor para sus clientes en ese sentido. Acá Horacio me pregunta cuáles son los montos mínimos sobre los que se podría hablar para el exterior. No tenemos montos mínimos. A ver, eh, nosotros en este momento, ustedes saben, como el equipo comercial les ha manifestado, las cuentas offshore tienen un costo de mantenimiento de $500 mínimo anual, digamos, que lo estamos bonificando en este momento. Es decir, si no tuviera esta bonificación, bueno, para no gatillar ese mínimo de $500, el break-even sería cuentas de $33.000 aproximadamente. De todas formas, de vuelta, nosotros estamos bonificando estos $500, estamos tratando de bajar al máximo la barrera de entrada de las cuentas afuera para que ustedes se vayan familiarizando y para que tengan muchísimas otras alternativas para ofrecerle a sus clientes y adicionalmente para conocer un mundo de alternativas totalmente diferentes. Yo creo que a partir de $10.000 uno podría, digamos, armar alguna estructura de cartera con 4 activos, 5 activos, como para que el inversor vaya tomando confianza en una primera instancia y puedan, digamos, ver el valor agregado de obviamente el offshore respecto a lo que tenemos onshore. Javier me pregunta cómo ves el contexto de pago a la familia de Estados Unidos, acciones de Interactive. Mi misión estaría. Javier me dice si creo que parte de esos paychecks de los $1.400 ¿sí? Que se le está dando a las familias norteamericanas con la última aprobación de la ayuda fiscal podrían ir a las acciones e iniciar un nuevo rally. Es probable, hay una parte de esas ayudas que generó una tasa de exceso de ahorro tremendo en los Estados Unidos y es probable que parte de ello pueda ir al mercado de valores.
A mí lo único que me preocupa del mercado, al margen de las valuaciones que pueden ser exigentes, es que hay mucho nivel de apalancamiento. Es decir, que muchos inversores minoristas con el bull market han adoptado estrategias de apalancamiento muy agresivas y eso podría ser muy contraproducente justamente para, digamos, afrontar correcciones del mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener ahí bastante consideración y cuidado, pero sin duda que parte de eso, de ese exceso de ahorro que se generó por estas ayudas familiares podría ir al mercado de valores y efectivamente desaparece un poco este miedo de que las presiones inflacionarias van a llevar a la Reserva Federal a subir rápidamente su tasa de interés. Algo que yo, repito, no veo en este año 2021. Bueno, no, a ver, no sé si tienen alguna pregunta más, tenemos 1 o 2 minutos más si quieren. De todas formas, como siempre les digo, esta reunión está siendo grabada, apenas la editemos se la vamos a poner a disposición y eventualmente vamos a estar, digamos, bueno, presentándoles ahí o compartiéndoles, mejor dicho, la presentación. Y si tienen dudas residuales, tanto de los temas que venimos hablando acá o todo el tema offshore y armado alguna cartera en particular, me lo hacen saber. Intercambiamos visiones y estamos a disposición de ustedes. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar presentes de acá, que tengan una excelente semana y seguimos en contacto.